Y ahí estamos empezando de nuevo con esta aventura literaria, con esto que nos emociona, este encuentro con la palabra que nos lleva a la maravilla, la palabra que nos permite entrar en nuevos mundos. Bienvenida a toda la Mara, a toda la gente que siempre está pendiente de Letras en Directo, los que se van conectando ahí poco a poco y que siempre les hacemos la invitación para comentar, para saludarnos, para decir cualquier cosa, hacer preguntas, ¿verdad? Compartir, interactuar con nosotros. Así que aquí estamos ya con Numa Dávila. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Qué ¿Cómo gusto vamos? estar contigo aquí. Porque Qué bueno. solo había visto el proyecto, obviamente en línea, ¿verdad? Pero nunca había tenido el chance de conversar, así que súper contenta de que me hayas invitado. Calidad, gracias a ti. Y ahí va la Mara, como tú ves ya, todos los cuates y cuatas conectándose para estar acá con nosotros y participar de una u otra manera, ¿verdad? En este encuentro. Vamos a conversar sobre arte, vamos a conversar sobre los versos, indudablemente, de Numa Dávila, y habrá lectura de poemas, esos poemas que nos han encantado, sí. ¿Cómo has estado tú? Bien, Rómulo, bien. Ahí estoy en mucho movimiento ahorita, dando vueltas, pero contenta de que todo se mueva y que todo cambie y que todo se transforme. Así que... Y que todo se transforme, ¿verdad? Sí. Qué nítido. Bien, vamos a encontrarnos con datos tuyos, un poco una biografía breve que tú nos has compartido por acá, que dice sencillamente: animal urbano nacido y criado en la ciudad de Guatemala, transitando entre la poesía y la antropología. Parte del colectivo sobre disidencias sexuales y corporales, cuerpoéticas. Sí, cabal, en esas andamos. Eso de las autobiografías como que siempre es muy interesante y particular, y a mí me emociona particularmente porque hay como una libertad en poder presentarse como una se siente, y también me llama mucho la atención pensar en cómo era mi autobiografía hace 5 años y lo que es ahora, ¿verdad? Y precisamente como toda esta cuestión del movimiento. Entonces, nada, pues me parece vital situarme en el lugar geográfico en el que me desenvuelvo y desde el que escribo, ¿verdad? Y por eso es importante como colocarme en esta urbanidad, pero también un poco como en la pelea de esta idea del humano, ¿verdad? Y más bien como situándome como un animal más parte de la naturaleza, que es un poco la onda, yo creo, muy también de mi generación. Y eso, ¿verdad? También ahorita estoy en un momento en el que estoy concluyendo una etapa de estudios en antropología, pero la poesía igual, como siempre, una constante y una oxigenación ante las ciencias, ¿verdad? Que al final es como ahí buscar un equilibrio entre ambas. Y pues eso es como lo que estaba haciendo. También otro proyecto escape, digamos, o proyecto maquineo es el colectivo de Queerpoéticas, con quienes ya tenemos 4 años de estar trabajando en un festival multidisciplinario de artes en el que tratamos de hablar como de diversidad, disidencia sexual, corporalidades, ¿verdad? Y presentarlo desde propuestas artísticas. Entonces, excelente, pues bien, mira, vamos a saludar también a las amigas y amigos que se van incorporando. A Raúl de la Horra, bien por estar ahí. Rosemary Ramírez, Manuel Rodas, Carola Barraza, Luis Chalín, Pablo Aníbal, Emilio Enrique Rodríguez López. Pablo Aníbal dice: un abrazo a ambos, gracias por compartir. Ay, saludos, buena onda, muchachos. Saludos también nos envía Emilio Enrique. Karina Mariela, Rodrigo Villalobos,
que después de esta entrevista también estaremos con Rodrigo Villalobos. Diana Morales también está ahí con nosotros. Bien, las preguntas de cajón en Letras en Directo. Tus libros, aquellos que te han contagiado con las letras, con la lectura, ¿con cuál estás encontrado? Ese es un tema bien interesante porque siento que me ha costado encontrar libros que me jalen y que me lleven y que me sumerjan. Entonces los que tengo son como muy preciados para mí, y es como volver a los mismos libros y volver a los mismos poemas en momentos de tu vida que se repiten. Entonces realmente tengo un encuentro personal bien fuerte con Ernesto Carrión, que es un poeta ecuatoriano, generación posguerra, ¿verdad? De hecho, ha sido invitado al Festival de Poesía de Shela, así que ya ha estado por acá. También lo ha publicado la Catafixia Editorial. Carrión. Sí, Ernesto Carrión. Entonces, pues su antología completa se llama Los duelos de una cabeza sin mundo, en la que van distintos libros, ¿verdad? Y realmente tengo una vinculación muy, muy fuerte con él, con sus poesías. Digamos de que es como mi poeta favorito. Si excelente. Pudiera tener uno, creo que excelente. Él sería como mi poeta favorito. Luego también es muy interesante esto, y me lo replanteo porque siento que no he conocido suficiente por el mismo contexto y la misma estructura en la que estamos, ¿verdad? Patriarcal. Creo que no he logrado conocer mucha poesía escrita por mujeres que esté, digamos, como que se hayan vuelto mis referentes, ¿verdad? Entonces es muy particular porque tengo una relación con poetas hombres como muy estrecha. Entonces también Alberto Garrandés es un cubano que también escribe un poco como prosa y como narrativa, ¿verdad? Pero muy poética y muy cargada de imágenes. Sin embargo, estabas hablando de que no has leído a muchas mujeres, pero tienes un poema dedicado a Pizarnik. Bueno, sí, cabal, obviamente Pizarnik es como de las clásicas, que también fue un momento muy fuerte en mi vida, en el que estuve muy vinculada con su poesía. Me quedé endeudadísima con la biblioteca de la universidad por haberme sacado la antología. ¿De verdad? Sí, porque fue así como siempre la cargaba conmigo, y también como muy ritualesca la manera, que eso es algo también que me gustaría decir. Las formas con las que nos encontramos con los libros, ¿verdad? Generalmente hay como esta idea de, o sea, y parte muy como de lo educativo, pero esta idea de iniciar un libro por la primera página y concluirla en la última página, ¿verdad? Ajá, lo normal. Lo normal, ajá. Sin embargo, yo creo que en este trayecto, además de que obviamente estamos en una cultura que no fomenta la lectura, o que es muy escasos como los espacios en los que se fomenta, y por tanto, en mi caso personal, no venía como muy inherente el ejercicio de lectura o el gusto por leer. Siento que como que esta forma tan lineal de encontrarnos con la literatura también tiene sus limitantes, y por eso es súper rico poder explorar, de decir, hago un ritualito de abro un libro y la página que caiga leo el poema y me quedo como con esa energía. O sea, a ti no te afectan los spoilers, entonces, que te digan el final, porque ya de por sí tú puedes empezar por atrás. Sí, cabal, sí, al final igual cada una le da como una lectura muy distinta. Hay que tener cuidado porque hay otros que sí se molestan, que les dicen, fíjate que lo mató al final. Mira, pues sí, si es narrativa, no sé, no, tampoco soy muy próxima a las novelas. No lees mucha novela, no, me cuesta seguir ahí como el hilo de la onda. Más poesía, ¿verdad? Sí, más poesía. Entonces, un poco como para ir amarrando con el inicio de estos referentes, creo que también pasa por, y evidentemente la poesía forma parte de una práctica de vida, ¿verdad? Es como un motor creativo, es como un lenguaje que también te da la posibilidad de hacerte muchas preguntas, de seguir intuiciones, de sumergirte en las sensaciones. Entonces siento que también el hecho de mi vinculación, por ejemplo,
con estos poetas hombres, también pasa por un tema de un cuestionamiento de una propia masculinidad, ¿verdad? Desde mi vivencia de mi identidad de género, de mis cuestionamientos y toda esta cuestión. Y eso es lo que me gusta mucho de la poesía de este Ernesto Carrión y de este Alberto Garrandés, que es hay un cuestionamiento sobre la masculinidad, hay una descripción, pero muy poética, que a mí me parece que es algo súper interesante, que no muchos hombres poetas se ponen en ese lugar de examinar cuáles son los símbolos que componen su masculinidad en su contexto geográfico específico, que en el de Ernesto Carrión es maravilloso porque es desde el sur, con también toda una reflexión, podríamos decir, descolonial, o que cuestiona como ese origen colonial y bla, bla, bla. O sea, hay todo un rollo ahí que a mí personalmente me tiene fascinada. Atinado que cuentes esto. Ajá. Oye, y ayer con otra que nos sigue muchísimo, estábamos comentando que con Mayra Navarijo, que Numa es un nombre espacial, me dice ella. Uh-huh. Es un nombre no común. Uh-huh. ¿De dónde vendrá algún personaje de ficción? ¿No sabes tú? Fíjate que de hecho Numa es un nombre elegido, no es mi nombre legal, de hecho. Uh-huh. Así que por ahí también hay un tránsito desde el nombre cabal, ajá, de hecho. Pero bien elegido, pues, como Pablo Neruda, porque Neruda me parecía a mí bien extraordinario. Ajá. Pues no, realmente no fue elegido, fue muy casual, así muy en mi periodo de la adolescencia que surgió por ahí el nombre. Pero ha sido interesante que conforme los años he ido conociendo personas garífunas, que me han comentado que Numa quiere decir contigo en idioma garífuna, pero también Númada quiere decir amiga. Entonces es como, entonces ya le agarré como como una interpretación ahí chilena. Calidad. Pero en el camino. Ajá. Tú andas incursionando, tienes mucho estudio sobre el arte, es lo que te apasiona, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, del arte en general, ¿cuáles son, digamos, las áreas que a ti más te apasionan? De las artes. Empezando por la poesía, ¿verdad? Sí, indudablemente. Cabal. Luego de la poesía, ¿en qué otras artes andas incursionando? Pues fíjate que en este momento como tal, no estoy, tengo 5 años de no estar como sumergida en las artes. De no estar. De no estar, ajá, porque me metí a la universidad y ya sabes que es otro rollo. Pero he explorado una buena parte de mi vida en lo que ha sido la poesía. Empecé a estudiar artes plásticas por ahí, pero nada muy trascendental. Y finalmente llegué al audiovisual. Realmente me considero una experiencia, o sea, como alguien que experimenta, como una exploradora, ¿verdad? Más que... ¿Grabaste algunos poemas audiovisuales? No. No, grabar poemas audiovisuales, no, realmente no grabé, pero sí exploré como con otras, o sea, que al final de cuentas es que para mí, de alguna manera, la poesía está en todo, o sea, al final, ¿qué te diferencia o sea, el arte y la poesía, o sea, en su onda misma son como lo mismo? Entonces, creo que experimenté con la poesía, pero a través del video performance, que fue una acción como de trabajar con mi cuerpo, ¿verdad? También con un cuestionamiento muy de género y todo un rollo ahí. Pero para mí, digamos, eso también es poesía, ¿verdad? Es novedoso lo del video performance. ¿Puedes explicar un poquito más cómo se desarrolla? Pues en mi caso hice una acción performática en un espacio, ¿verdad? Que implicaba, o sea, una serie de actos a través de mi cuerpo, que fue registrada a través del video, ¿verdad? Con la intención de que pudiera, o sea, que se reprodujera y que pudiera posicionarse en diferentes espacios, ¿verdad? Porque el performance, pues, muchas veces es in situ y tiene que ser en el lugar, y esto fue como darle una permanencia, cabal. Y pues sí, ya el contenido se llama Transdesfiguraciones. Fue un proceso de reencuentro como con mi cuerpo y con el material corpóreo, ¿verdad? Yo estaba trabajando ahí con el vello corporal,
y con esta idea de no depilarse y, ¿sabes? Como un poco rebelarse ante estos estereotipos de belleza, ¿verdad? Y ante estas prácticas corporales que Eso que dices tú es como ir de regreso, porque como que la evolución va llevando a eso, bueno, rasurarse, depilarse y todo, ¿verdad? Entonces tú llevas la contraria contra la corriente. Pues creo que, mira, yo creo que en el momento en el que lo hice, que fue como en el 2012, también yo estaba como muy entrando en el feminismo, ¿verdad? Y creo que también o sea, en el momento en el que estaba, pues obviamente fue por ahí como el cuestionamiento, o sea, también creo como el contexto también nos influye, ¿verdad? Que es importante. Y bueno, realmente pues sí fue un trabajo sobre darte cuenta de cómo cuando te dejas y crecer como todos estos materiales corporales a los que el estereotipo de género te aleja de ellos, cómo fui adquiriendo ante el ojo social ciertas connotaciones de masculinidad, ¿verdad? O sea, dejarte crecer el pelo de las axilas, además de ser lesbiana, ya era entonces que querés ser hombre, ¿verdad? O sea, me topé como con mucha esta recepción y a partir de ahí es que decidí hacer esta acción, que realmente el performance es muy concreto y muy básico y es después de tener un proceso de no intervenir mi cuerpo ni retirar ni un solo pelo por más o menos unos 8 meses, decido venir y cortarme el pelo y con el pelo que me corto me voy construyendo una barba y después me lleno la cara de pelos como anulando esta onda, o sea, fue muy, como te digo, como muy... Una etapa. Sí, como muy básico de empezar a arrojar como estos cuestionamientos de por qué elementos que podríamos decir son tan naturales como el vello corporal tiene tanto peso y está tan asociado a las identidades de género, ¿verdad? Sí, cabal, yo estaba pensando que si no te empezó a salir bigote y tuviste que... Sí, ojalá. Bueno, el arte, encontremos el valor del arte. ¿Sirve realmente el arte, digamos, para los cambios sociales? ¿O cuál es la utilidad del arte que tú crees que tiene? Yo ahí tengo como una discrepancia, pero es en el sentido de la función, ¿verdad? Ajá. Bueno, más bien la utilidad. O sea, yo creo que sí tiene una función, pero también creo que, y eso ahorita me siento como mucha más propiedad de poder opinar porque me fui a las ciencias sociales, ¿verdad? Y te das cuenta que a veces las ciencias sociales reduce mucho las dimensiones de lo que es el arte con fines muy concretos de transformación social, ¿verdad? Y se queda como un discurso como cabal un poco utilitarista, podría ser. Para mí, el arte, o sea, el arte antecede a los cambios sociales, ¿verdad? Y por eso está en que los y les artistas abren brecha, o sea, crean mundo, crean posibilidades a través de su imaginación, a través de su creatividad, crean mundo. Y eso lo digo un poco situada, por ejemplo, en todo este tema de las identidades de género y de las sexualidades o de las corporalidades, ¿verdad? Por ejemplo, muchos artistas que fueron considerados locos y no sé qué, por ejemplo, repensar las identidades más allá de lo dado, experimentar con las estéticas, ¿verdad? Ya como una praxis. Entonces yo de alguna manera creo que el arte antecede a los cambios sociales y que va abriendo brecha y que va construyendo mundo y que reformula el humano también. O sea, el arte va reformulando lo humano y eso es como lo rico, eso es como lo esperanzador para mí del arte, ¿verdad? Más que tenga una utilidad que se cumple en el presente, para mí van adelantada. Sí, pues eso es lo valioso, ¿verdad? ¿Me traerían cafecitos míos? Solo para ti hay atención aquí no, en aquí Sojos. Está, de hecho, mira, está de este lado, yo se me olvidó bueno, gracias. Yo ya me lo terminé. No nos traerían azúcar o ya viene con mira, azúcar. No, yo bueno, creo que sí. No te preocupes. Pero la vamos a pedir. Veamos quiénes están por acá. Leo de Soulas, Wilson Loayes, Carlos Interiano, Tami Díaz, José González, Neftalí Aldana, José Estrada, Pairo Aedo. Leo de Soulas dice, ¿y tendrá algo de malo ir contracorriente? Algo de malo ir contracorriente, ¿no? Yo no lo vería como malo, o sea, tan solo el contracorriente, no sé, o sea, contracorriente
es como afirmar, bueno, pero es que existe una corriente, ¿verdad? Ajá, Pero yo como el creo que río. sí, pero pueden haber múltiples corrientes, o sea, ¿verdad? Como, no sé. O sea, Ajá, pero sí, esa yo no, sería la idea, ¿verdad? Como, ujú, como viento en contra. como viento en contra. Ajá, Sí, sí, es eso de moverse contra la sí, corriente, ¿verdad? sí. Contra el natural fluir de las cosas. Sí, no sé qué tanto tiene natural ese fluir, mira vos, porque es como la hegemonía. Ya. Tania Ajá. Hernández dice abrazo para Numa. Ay, un abrazo, Tania. Ojalá nos veamos en la filba este año. Simón. Bien, muéstranos por favor Ay, estos libros en los que han aparecido eh, parte de tus sí, letras. pues voy a ir, o sea, realmente hay en varios lados, si querés, dame un segundo. Sí, sí. Eh, pues nada, tengo por ahí algunas publicaciones, realmente no he publicado nunca como mi poesía en individual, A siempre ver, ha sido en colectiva. te hago esa pregunta de Ajá. entrada también porque es importante. Revisando, por ejemplo, un PDF que está ahí publicado por la Universidad de San Carlos, Uh-huh. yo normalmente reviso un poemario y a veces encuentro dos, tres buenos, pero aquí dije yo, puchica, esos todos están buenos. Entonces yo realmente me preguntaba, ¿cómo es posible que tú no tengas Uh-huh. un libro, que no haya alguien de los editores que se haya interesado y te diga, no ha pasado? ¿Por qué no ha pasado? Pues realmente porque no he, o sea, creo que no ha llegado el momento de que pase. Creo que no ha llegado el momento porque también es todo un reto amarrar un conjunto narrativo, porque al final, ¿verdad? Para mí amarrar el conjunto ha sido hasta ahora, o sea, hay conjuntos, pero amarrar el conjunto que pueda llevarse a un libro ha sido algo que sí estoy trabajando, ¿verdad? Pero que obviamente implicaría mucho más tiempo y que yo de hecho estoy pensando en este año poder ya lanzar algo así como muy chiquito, pero que vaya ahí como arrojando los síntomas de estas transiciones que han Si pasado por ves acá. eso que Ajá, está por reventar allá adentro. Bueno, cabal. Ah, sí, veamos pues. entonces nada, contarles que estos son como unos proyectos editoriales muy interesantes, Nos podemos acercar acá proyectos para que editoriales los hermanas, vean mejor. La Macha Fanzine, que han sido para mí proyectos que han abierto brecha en Guatemala, en la escena editorial, pero también en la escena de las artes sobre las disidencias sexuales y corporales, con obra de un montón de banda de la manadita que se anda haciendo cuestionamientos desde el cuerpo. Este es uno de los últimos proyectos que tuvimos también, este fue con Editorial X. Eh, También una antología Ahí con curada Estuardo por, Prado. sí, una antología curada por Manuel Zoc, un poeta amigo y muy querido, y también este poemario, un poco más en el formato de la literatura en la educación, también coordinado por Jesse Álvarez, para el Colegio Montessori, y pues por ahí también hay unos poemas míos, esto es como de lo último que hay, y también yo traía esto que me gusta mucho porque ya es como que va jugando con el formato del libro, a pasarse a ser objeto, Sí, sí. que se llama La Porno Fanzine. La porno fanzine. La Porno Ajá. Fanzine, sí, cabal, que es un proyecto editorial de unos amigos de Chiapas, bueno, de Tuxtla Gutiérrez, México, que nada, trabajaron como esta idea de las cajetillas de cigarros, ¿verdad? Ajá. Y por ahí también hay unos poemas míos junto con otra banda. Como acordeón aparece eso, bien Sí, cabal. atinado. Es que ese del libro objeto también ha experimentado con ello César Yumán. Mira, sí, El pues. libro que se llama Ajá, Playlist, ajá, atinado, porque ajá. es un estuche de disco que a mí me baboseó cuando me lo entregó la primera vez. Órale, órale. Atinado, fíjate. Órale, no lo he visto, ¿No? no lo he visto, pero me O sea, gustaría yo verlo. pensé que él se había confundido, que en vez de mandarme el libro me mandó el disco. Y ¿Y qué cuando se lo abrí, iba? exactamente, pero el libro es cuadrado, Ajá. dentro del estuche cabe muy bien.
Y abajo del libro sí venía el disco con las canciones que están en el libro, porque los cuentos que están en el libro hace referencia a canciones. Entonces las canciones están ahí incluidas. Ah, qué chilero. Órale, Atinado, sí, atinado. Sí. César Yumán anda César muy Yumán. bien con sus letras. Órale. ¿El arte estará pasando por buen momento en Guatemala? Uy, depende desde qué punto de vista. Porque, por ejemplo, bueno, no sé, la verdad es de que así como de mercado del arte y toda esta onda mucho más, ¿verdad? No estoy para nada en sintonía, pero pues yo creo que más que esté pasando por un buen momento, creo que es como urgente, hay mucha energía creadora desde donde construir y desde donde producir arte también, ¿verdad? O sea, al final la realidad nos desborda y yo creo que hasta una manera como de sanar y como de ir canalizando todo el contexto tan convulso en el que nos toca vivir, que ya se vuelve parte de una práctica de vida, pues también, ¿verdad? Efectivamente. Como estas válvulas de escape, ¿verdad? Que nos hacen seguir en el camino, pero estos espacios de oxigenación, o por lo menos para mí la poesía cumple como esa función de vida, ¿verdad? Oxigenar y... Muy bien, entonces vayamos a los poemas. Numa, hay que conocer esos versos de los cuales yo estoy hablando muy bien, porque sí me impresionaron y lo comentaba ayer también. Mira. Ahí encontramos uno que va a eso, a que reaccionen los internautas, ¿ya? Los títulos que tienen estos poemas, antes de que nos leas alguno, cada quien los va a leer a su manera. Yo decía, por ejemplo, está uno que es Cyberhuman, pero solo está abreviado, ¿verdad? Cyber H Man. Uno dice Cyber, sí es Cyberhuman, porque por el contenido del poema. Claro. Luego está otro que se llama J grados. Usas muchos grados en la mayoría de estos títulos. También está 0 grados 1. Está SIL grados 95, 70, 311. Yo he preguntado muchas veces aquí cómo titulas tú. Es difícil titular. En el caso tuyo, ¿por qué titulas de esa manera? Pues yo creo que realmente no tiene ningún sentido como tan profundo, pero es como de generar la palabra y tal vez creo que no me gusta lo evidente, ¿sabes? O sea, como que el poema ya trae, o sea, al final cuando termines el poema vas a saber de qué va la cosa. Entonces como un poco jugar con la perspectiva de la mano y igual esto de los grados, pues sí, va como muy pensando como en el espacio, no sé, como un poco eso, las perspectivas. Bueno, sí, es que yo he dicho que hay muchas formas de titular, ¿verdad? Una es sencillamente ponerle un nombre para identificarlo, para poderlo buscar. Leamos tal poema y entonces le tenemos nombre, como ponerle un patojo. Ah, sí, sería. Alguien dice, pongámosle según el santo de la fecha y lo buscan en el calendario, así se lo ponen. Sí, cabal. Otros no ponen títulos, otros ponen un número o ponen una letra nomás para identificarlos, ¿verdad? Otros, como normalmente lo hago yo, englobo el contenido del poema o del cuento y ese título le pongo. Sí, qué difícil. ¿Verdad que sí? Ajá, es todo un trabajo ahí en elegir el nombre. Bueno. Muy buena paciencia ahí. Bueno, vayamos entonces, si perfecto. quieres. Sí, a ver. El Cyberhuman. Sí, cabal, estos textos a mí me... Ajá, pero ya lo hablaremos después. No, si quieres, de una vez. Sí, pues nada, como que volverte a leer mucho tiempo después es
es interesante, en algunos momentos puede ser como incómodo, pero en este momento a mí me gusta porque es como ir viendo cómo desde la poesía también se traza una linealidad de las preguntas, de las sospechas, de las inquietudes, ¿verdad? Y que al final se materializan en los poemas. Entonces ahorita volver a estos poemas para mí también es muy bonito porque tengo mucho tiempo de no leerlos. Ah, superior. Ajá. Así que muy bien, muy bien. Aquí una reflexión. Vamos. Mira, en un viajezote, ¿no? Eso. Vas, Cyberhuman. No tengo mucho por decir. Es posible que todo ya se sepa. Sé que no nos interesa cuántos metros vivimos del mar, tampoco la agricultura. Sé que vivimos bien con la basura que comemos de las paredes falsas. Sé que nos mantenemos atrás de nuestros monitores, como cibernautas ocultos, ocupados en cosa de la vida real que está allá afuera de la máquina. Sé que somos hipócritas queriendo negar aún nuestro origen tecnológico. La Tierra ya la consumimos, cibernauta, reacciona. Hay que construir 1000 mundos más con la poca tierra que queda en el mundo. Hay que enchufar nuestras venas y mutar de una vez por todas. Excel. Es, Es grados 14. Ay, vaya. Yo soy esto de abandonarse en los segundos futuros y desperdiciar los presentes, esto de enmohecerse en pensamientos rancios con la simple fijación a los abismos. Abrupto me conmuevo en este silencio frente al mundo y las palabras caen en esta hoja como las incoherencias en mi mente creen tener la razón. Todos equivocados en soluciones distintas, las fórmulas secretas no existen, existen la grasa acumulada en el pellejo, el sudor en pliegues de piel que evoluciona al metal y todo esto es una farsa. Ha pasado tiempo, ese que pasa cuando se secan las lágrimas sobre las mejillas, y sigo perdido en este mar de gente, en esta multitud viviente que desgonza mi atención y penetra mis sentidos, jadeando en el caos continua poesía. He de abandonarme nuevamente en tu percepción ajena a la mía, he de botarme en tus barrancos inciertos, he de desaparecer de mi ombligo por un tiempo, para así volver al silencio, donde el todo y la nada son una misma burla. Hay momentos de caos, de frustración, de incertidumbre, ¿tú? Incertidumbre. ¿Verdad? Bueno. De enojo, de cólera, de rabia. Bien, el 0 grados. 0 grados. 0 grados, barra. Barra. Todos tienen barra. Todos tienen barra. Camino por esta vereda oscura que me trae cada letra. Veo por todas partes rótulos que anuncian amor libre y multiplicado. Siento taquicardia, pienso en que debería salir un poco, dejar el encierro y conocer el mundo, mas estoy aquí, a las 4 de la mañana, caminando en pensamientos circulares que me llevan al vacío. Quizá debería alejarme, esto del apego a la carne resulta incoherente para los seres suicidas. Nosotros corremos y saltamos por la ventana frente a la que permanecemos sentados la mayor parte del tiempo, y lloramos ante la vida sin saber cuáles son los sentimientos que se encuentran. Wow. En tus poemas aparece el suicidio. ¿Pensamos en el suicidio muchas veces tú? Sí, yo creo que sí, yo creo que la realidad nos lleva a pensar en eso, ¿verdad? Que además a mí se me hace como o sea, hay una lectura política, digamos, atrás del suicidio, para mí súper importante, y es como el tema de la autonomía. El tema de la autonomía, que entonces sí me rebato un poco esta idea de quien se suicida es cobarde, ¿verdad? O sea, al final, no sé. Bueno, mira, ¿se puede decir así o se puede decir al contrario, que es un valiente también? Por supuesto. Matarse no es tan sencillo, es decir, abandonar esta vida. Matarse no es tan sencillo, ¿verdad? Eso está célebre, matarse no es tan sencillo, muy bien. Pues bueno, hay que ver, ¿verdad? Pero sí, el suicidio es una noticia ya no tan novedosa en el mundo. Hay mucha gente que incluso tienen prácticas que
que resultan interesantes. Sí, cabal, sí, o sea, es que es todo un ritual además, o sea, implicaría, pues, ¿verdad? Hay muchas formas de hacerlo, pero Alguien que sí, se mete en sí, el carro y mete humo dentro del carro y ahí se muere. eso lo hablaba cabal con una amiga hace poco, y yo le decía, mano, si tuviera una manera probablemente sería esa, pero es Así. porque, pero en mi mente la suposición de tal vez solo te quedas dormido y no sentís, ya sabes, como, o sea, pero esta idea del no sentir, ¿verdad? O sea, también ahí hay un miedo, pues, porque al final, quién sabe cómo se siente morirse, ¿verdad? Sí, eh, ya hay que superar esas 1000 maneras de morir. Bueno, echémonos otro. Vaya, echémonos. Está ese que se llama SIL, SIL grados 95, 70, 311. No es 911, Es ya que hablamos 300. de suicidio. Sí, cabal, de hecho, sabes, como también me gusta ahorita reencontrarme con estos poemas y darme cuenta que también han pasado por un proceso de edición. O sea, qué rico, ¿verdad? También esto de poder modificar tus partes, eso es como Ajá. muy, muy, muy sabroso. Pero bueno, este me gusta mucho, de hecho. Este sí lo tengo muy, 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 muy acá. Soy un híbrido entre la hipocresía y la certeza del engaño, un observador que por veces se aísla en resistencia a la avalancha de la masa, pero que permanece ahí, drogándose en la putrefacción de la peste, enamorado de su mierda. Somos autómatas en series, seres en cortocircuito que resisten aún a los cables por amor al recuerdo de las neuronas. La aceptación vendría siendo también como un barco perdido en el horizonte, pero la resignación raja las encías todas las mañanas. Sin esperanza de mutación, el suicidio sería lo más inmediato, pero estamos aquí intentando reformular el lenguaje y regresar al silencio como estado esencial de todos los tiempos. Ay, sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, cabal, el lenguaje y el silencio y la mutación tan importante. Oye, estando siempre en esta onda del suicidio, de verdad, cuando uno contempla la vida y reflexiona frente a ella y se da cuenta cómo va funcionando, cómo actuamos, cómo vivimos, uno dice, puchica, todos los días haciendo... Es un esfuerzo vivir tú. ¿Cuesta vivir o no? Cuesta vivir, yo creo que sí. Depende, a veces es sabroso también. Bueno, hay que irle buscando, porque El gusto. por eso es la tendencia del ser humano al placer, ¿verdad? Sí, cabal, Indudablemente. Si no hay placer, ahí sí estamos muertos. sí, realmente debería de ser el motor de vida, o sea, sí, 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 cabal, esto es... Y ahí juega un papel importante el arte, porque el arte es parte de ese placer que necesitamos, Claro, claro. ¿verdad? Sí. Y la sociedad, ¿cómo ves la sociedad tú? Hablemos de Guatemala, los valores estarán bien cimentados, o hace falta mucho que crecer aquí, Hay mucho que degenerar, diría. degenerar. Sí, sí, o sea, realmente pues yo creo que nada, o sea, yo creo que estamos bien jodidas, ¿verdad? O sea, también en una sociedad como la guatemalteca también hay todo un tema, digamos, con los cuerpos, ¿verdad? Que va desde la heteronormatividad, el control de la sexualidad, hasta pasando por el racismo, el clasismo, las violencias, ¿verdad? Las múltiples violencias, y que a mí me parece que, o sea, estamos bien jodidos, pues falta mucho por degenerar y degenerar yendo más allá como de sus connotaciones, en todo caso de tipo sexual, me refiero a desintegrar las estructuras, ¿verdad? Y que se generen nuevas estructuras, ¿verdad? Pero al final eso es igual como un proceso que no. No, pues, pero mira, es que el joven en sí que es tan inquieto es el primero en comportarse como un rebelde en muchas ocasiones, pero hay razones porque quieren controlar todo, los de la élite quieren controlar todo con leyes y todo eso, que sí al aborto o que no al aborto, ellos deciden, ¿verdad? Incluso, o que en los colegios o escuelas digan, tu pelito bien cortado, Claro, tu falda abajo de la de la rodilla, rodilla y sí. todo eso, ¿verdad? Entonces, eh,
muchos quieren liberarse de esas ataduras, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Ujú. Por eso es que vamos a encontrar mucha poesía también donde es allí en el campo de las letras donde uno se puede liberar plenamente. Sí, cabal, sí, yo creo que también lo que te decía un poco antes, o sea, también esa disponibilidad de las artes como medio de experimentación, ¿verdad? Experimentación vivencial, experimentación corporal, experimentación estética. O sea, yo creo que ese es como también de los grandes potenciales creativos, ¿verdad? Y que al final, pues sí, y muy desde la experiencia personal, pero yo sí creo que el arte es determinante también en la definición de las posibles identidades que los jóvenes y las jóvenes puedan crear, ¿verdad? Para sí mismos, o sea, todo eso que decía, o sea, también, bueno, desde mi lugar, ¿verdad? Yo siento que para mí las artes fue un medio para poderme hacer muchas preguntas sobre mi cuerpo, sobre mi vivencia como ser mujer en un contexto como Guatemala, pero también sobre mi sexualidad, iniciando por el ser lesbiana, de ahí teniendo un cuestionamiento de mis identidades de género, ¿verdad? O sea, y pasando igual por otro montón de cuestionamientos, digamos, o sea, no sé quién sería yo ahorita si no hubiera llegado a la poesía, ¿verdad? Y por eso es de que me parece tan importantes, ahorita acabar hablando un poco ya conjugándolo con el contexto macro, todos estos ejercicios y estos proyectos, ¿verdad? Tan magníficos como el Festival de Poesía de Shela y otros colectivos y otros proyectos más que llevan la literatura a espacios educativos, espacios juveniles, ¿verdad? Eh, Eso es como bien importante. Exactamente. Oye, el ser lesbiana es como una gente de color también. ¿Existe también ese tipo de discriminación? ¿Se siente? ¿Lo has sentido tú de alguna manera? Sí, o sea, por supuesto, pero ahí es con el tan solo existir en el mundo, ¿verdad? O sea, que además hay todo un tema de cómo te relacionas con el espacio muy distinto, por ejemplo, a una persona heterosexual que puede expresar su amor en público o que hay toda una serie de cuestiones, ¿verdad? Sociales que que una persona heterosexual cumple y que una lesbiana, en mi caso, digamos, no lo cumples, pero cómo eso entonces te margina de ciertos espacios o limita tus prácticas como cualquier ser humano en el espacio público, ¿verdad? Sí. Fíjate que precisamente, disculpa que te interrumpa, ayer coincidentemente estaba viendo yo un video de una joven indígena que estaba, yo creo que, no recuerdo en dónde, pero estaba trabajando y estaba comentando precisamente eso, que tenía temor que su familia la despreciara, el entorno en el que se desenvolvía y por eso estaba buscando otros sitios donde desarrollarse, ¿verdad? Es decir, los cánones, las formas tradicionales del medio son las que bloquean estas situaciones. No hay posibilidades de liberarse. Yo ahí, o sea, sí, yo creo que hay puntos de fuga y que creo que es un poco desde el lugar donde resistimos cada quien, ¿verdad? O sea, también eh, pienso que en las relaciones de dominación siempre se piensa todo de una manera muy total, ¿verdad? Como que si no hubiera resistencia. O sea, de hecho, solo como para meter acá, pero es que ayer me apareció en mis recuerdos del Facebook y me gusta mucho, y hay un libro sobre estudios de mestizaje coordinado por este Arturo Taracena Arriola, donde hacen una cita a Severo Martínez de Pelay. Entonces Severo Martínez, creo que es del libro de Motines de Indios, pero decía que durante todo el periodo colonial, hubo por lo menos un motín de indígenas por semana. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir, verdad? O sea, nosotros acá pensamos como la conquista y bueno, ni siquiera conquista, desde ahí empezamos a ver la invasión y la colonización de América o de estos territorios, lo pensamos como
como una supresión total, como un arrasar total, ¿verdad? Pero realmente, por ejemplo, los pueblos indígenas dan constancia de esa resistencia y de que las relaciones de dominación nunca son desde esa totalidad, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, siento que siempre pensar en visibilizar más, no tanto como la opresión, sino cuáles han sido las formas de resistencia y cuáles son las capacidades que tienen las sujetas de reformular su realidad, desde, por lo menos desde su práctica micro. O sea, desde ahí es donde resistimos, ¿verdad? Y entonces, yo por eso, tal vez como desde el mundo en el que me muevo, de todos estos temas de sexualidad y desde la poesía y todo, o sea, a mí me parece que como colectivas estamos resistiendo desde reformular nuestras prácticas de socialización, nuestras prácticas de vincularnos sexoafectivamente, desde resistir generando otro tipo de imágenes a través de los poemas, ¿verdad? Eso es como... Sí, a mí me parece muy interesante que abordemos estos temas porque en estos tiempos es cuando muchos esquemas ya se tienen que ir rompiendo y, y, y yo pretendo también que estas cosas son naturales. Es que antes lo que os sucedía es que se reprimían, ¿verdad? Se reprimían y ahora pues... pero ahí tengo algo que decir, Vamos, mira, va, vamos. que es una de las cosas que me parecen bellísimas, sorprendentísimas y potentísimas de la escritura. Y esto me lo topé en una onda fuera de los mundos de la literatura tal cual, y es en la historia de la sexualidad de Michel Foucault. Hay una parte donde entonces está explicando toda esta represión sexual que se vive en el siglo XV con la época victoriana en Europa. Ajá, Y entonces, donde entró toda la Inquisición también. sí, y donde de pronto entonces todo el tema sobre el sexo se saca del espacio público y se lleva a los dormitorios, ¿verdad? Se lleva al espacio privado porque empieza a cumplir como un objetivo que es meramente reproductivo, ¿verdad? Entonces, tiene que ir a la reproducción porque si no, no es productivo para el sistema, La pero única función. entonces pasa evidentemente por una represión moral, ¿verdad? Desde el lenguaje, las prácticas, o sea, un montón de todos los ámbitos. Y ahí es donde, por ejemplo, viene, por ejemplo, el Marqués de Sade, o vienen una serie de poetas que entonces, como ya no pueden hablar del sexo y ya no pueden tener, por ejemplo, decir, ya no tenés acceso, ¿verdad? Como a literatura de este tipo, erótico y lo que empiezan a hacer es empezar a escribir. Y cuando escribían, releían. Y cuando releían, les provocaba una sensación de excitación y eso les generaba placer, ¿verdad? Y estamos, o sea, ahorita estoy poniendo escritores, ¿verdad? Ejemplo, poetas, pero imagínate qué bello y qué fuerza creativa, qué fuerza de resistencia, qué fuerza de fuga, o sea, de fugarse ante la norma o ante la ley a través del simple acto de alguien común, en algún pueblo común, la persona más X del mundo, pero que escribe y cuando escribe relee y se produce una sensación y se fuga de la ley. O sea, a mí me parece bellísimo y me parece que este tipo de ejemplos, puchica, nos devuelven como a ese potencial de resistencia que tiene la poesía, la literatura o el simple hecho de escribir, ¿verdad? Sí, 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 son descubrimientos que vamos logrando, ¿verdad? Pero ya me Vayamos. engasé, mira. No, aquí olvídate que no tenemos tiempo limitado. Luis Chalín dice, interesante entrevista, Sendo, saludos. Gracias, Chalín. Neftalí Aldana, saludos, buena proyección, dice. Emilio Rodríguez, la autenticidad por naturaleza le hace ser un individuo contracorriente. Me llega, me llega. Brendita Solís Fon, Brenda Monzón, se encontraron las dos Brendas. Brenda Monzón dice valores guatemaltecos, exactamente. Valores guatemaltecos. Roberto Cifuentes, Rudy Alfonso Gómez Rivas. José Batres Montúfar tiene un poema del suicidio, dice Tania Hernández. Órale, lo vamos a buscar. Exacto, hay que buscarlo. Renato Bianchi, ¿cómo estamos? Ay, Renato. Renatín. Añales sin verte, Renato. Allá en Chiquimula está. Estás todavía en Chiquimula, bueno, sí, un abrazote hasta allá. Con un proyecto precisamente pretendiendo reforestar grandes áreas de Chiquimula. Ojalá que
que vaya funcionando bien el proyecto, Renato. Recogiendo, recolectando árboles, bueno, semillas, ¿verdad? O plantitas para irlas a sembrar. Órale. Buena labor. Sí, necesaria. Leo de Soulas, pienso que ya deberíamos tener el derecho de ponerle fin a nuestra vida cuando lo decidamos, aunque está su contraparte de poder evitarlo cuando se puede hacer algo para evitar la depresión que hay tras muchos suicidios. Sí, yo creo también un poco para contrastar, ¿verdad? Porque además esto es como que se crean imágenes y se queda como... Yo pienso, evidentemente, el suicidio tiene una gran amplia gama de situaciones a su alrededor, ¿verdad? En las que hay elementos y situaciones sociales y cuestiones que son muy fuertes, que llevan a la gente a tomar estas decisiones. Quizá desde mi contexto, desde mi experiencia, es mucho más como una problemática existencial, ¿verdad? Como un tema de un cansancio ante una vida, ante una rutina, ¿verdad? Y evidentemente ahí influyen todos estos demás elementos, pero también sí, no es como que, o sea, yo lo reivindico, por supuesto, como un ejercicio de autonomía, o sea, lo miro, lo resignifico, lo pienso, lo analizo, lo reflexiono pero creo que evidentemente es como muy subjetivo también, como cada quien llega a pensar o a sentirse próxima a esto, ¿verdad? Si tú ves que, como sabemos que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Uno no sabe, porque la mente es el peor enemigo del ser humano y no sabemos qué tortura le está provocando su propia mente y por eso pueden llegar a esa situación. Bueno, ese es un tema pero profundo que nos va a degenerar acá. Degenerémonos, dice Tania. Ay, qué divertido está todo. Tania Hernández agrega, Joseph, no sé cómo se pronuncia eso, decía que el arte es el único lugar en el que la libertad no es una simple ilusión. Wow. ¿Qué opinan? Dice. Claro, no es una simple ilusión porque se logra, se siente. Uno se libera a través de una danza, por ejemplo, ¿verdad? A través del teatro, ¿verdad? Leo de Soulas, a través de la poesía, ¿verdad? Porque puedes decir lo que tú quieras. Muchas formas. Sí, cabal, sí. Y habitar, o sea, también salirte de tu unicidad, de tu ser, de decir soy Rómulo y puedes de pronto mutar a otro o a otra, ¿verdad? Y construir, eso me gusta muchísimo. Y es como esta liberación de venís empaquetado en un cuerpo y sos esto, pero la poesía también te da esa posibilidad de construir más cuerpos, construir otras identidades, escribir desde otras voces, aunque igual y siempre sea desde la imaginación, ¿verdad? Pero sí, eso me gusta muchísimo. Los masculinos, no precisamente en los cuentos y las novelas vamos a crear un protagonista que sea hombre, ¿verdad? Podemos trabajar una novela en la cual el protagonista, uno, se convierte en mujer, ¿verdad? Y actúa como mujer ahí. Sí, y cabal, y obviamente ahí como sí meter el contraste, porque es algo que, por ejemplo, he estado estudiando algunas obras del Bolo Flores y haciendo por ahí un trabajito, entonces, por ejemplo, a veces me parece, o sea, lo que quiero decir es, sí, es lo rico, pero también hay que saber que es una perspectiva que tenés de lo que podría ser una mujer, o sea, de cómo uno piensa que son las mujeres, pero que hay una gran distancia entre eso y la realidad, ¿verdad? O sea, es decir, no sé si me explico, pero por ejemplo, me refiero al bolo porque, por ejemplo, a veces el bolo habla mucho sobre la sexualidad, ¿verdad? Y alucina y dice, esta chava quería esto, ¿verdad? Y lo que ella pensaba cuando construía sus personajes era que quería una verga, no sé qué. O sea, es decir, pero eso lo haces desde tu especulación de lo que quiere del deseo de una mujer desde tu ser hombre, bajo tus propios símbolos de sexualidad, tus propios recorridos y todo, pero es una especulación, digamos, un poco, o sea, a ver, que a mí me gustaría mucho más que las mujeres también escribieran
como con personajes masculinos, digamos, Pues, que pudiera haber ese y tránsito exactamente, también, que ¿verdad? lo Porque están haciendo. sí, 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 Que sí. de hecho yo estaba leyendo un cuento de una compañera que no me acuerdo el nombre ahorita, que empecé a leer el cuento y avanzaba en el cuento y todavía no me identificaba yo si el personaje era hombre o era mujer. Y hasta el final aparece ya mencionando que dejó un calzón en no sé dónde. Ay, mujer, Ya la entonces. agarraste. Sí, Ay, pero qué pero me divertido. parecía algunas veces que como yo, lector, como hombre, estaba poniendo, creo que es natural, al personaje como un masculino, ¿verdad? Pero ahí fue interesante la experiencia. Como lector uno vive muchas eh, aventuras. Amir Iván Estrada dice, muy interesante entrevista. Gracias, Amir. Leo de Solas dice, qué lástima que en esa época todavía se tenga que vivir, en esta época, todavía se tenga que vivir la sexualidad como resistencia y no con la plenitud y la energía creadora de las diversas manifestaciones. Pero sí, pero realmente también la resistencia es alegre, o sea, en la resistencia se goza. ¿Sí? O por lo menos para mí, el goce es eso, pues, o sea, resistir es gozar o sea, desde esa plenitud, desde esa libertad, desde ese motor creativo que puede ser experimentar la sexualidad más allá de lo establecido, pues, o sea, ahí hay una... Me gusta, ¿verdad? A mí me gusta tu pensarlo así, pero postura, no sé. me gusta tu Quien... postura porque de todas maneras la misma vida es una lucha cotidiana. Leonel Solórzano, Rubí Vélez Catalán, Carmen Tocay, Beceta, no sé si es Bats, excelente, pero ahí está Carmen, sí. Hola Carmen. Ludo López dice, precisamente, léelo. Así, precisamente por eso se llama ficción, si no sería transmutación. La literatura es un proceso imaginativo. Uno va a construir un personaje femenino a partir de las referencias que tiene. Sí, y me encanta, porque seguramente Ludo estudia literatura, así que igual me encantaría hablar algún día con más gente que esté ahí en esa racionalidad. Atinado. Sí, sí, sí. Atinado. Atinadísimo. Bueno, visitemos otros de tus poemas. Vayamos a la poesía. Vaya pues. Vaya pues. Vaya, eso vaya. Es lo más exquisito de este encuentro con los versos, ¿verdad? Sí. Y estos tus versos que valen la pena que ya los tengamos reunidos en un solo libro. Así que esta la invitación, muchachos, editores, hay que publicarle un libro a Numa ya. Sí, no, y además puedo hacer así, un corte publicitario. Conozcan los proyectos de la Macha Editorial y de la Maleta Ilegal también, que son proyectos alternativos que están dando como siendo una plataforma también para la literatura desde el cuerpo, desde las sexualidades, y muy chilero. Entonces voy a leer cabal unos poemitas de la Macha, que fue la número 1 en el 2014, y luego ya vamos a ir llegando como a lo más reciente, ¿verdad? Para que vayamos aterrizando en el hoy. Este se llama Necesidad. Bueno, necesidad. Hay que, tal vez vale la pena decir también que esta necesidad que yo recuerdo aparece en ese cine experimental que tú practicaste, ¿verdad? Funciona como algo esencial dentro del video ese, ¿o no? Hay una parte, sí. Hay una parte, bueno. Sí, ahora que me lo decís, hay una parte. Puchica, vos es que mira, es increíble. Te voy a servir de asistente yo para recordarte las cosas. Tengo una memoria muy fallida porque son 2014, 2019, nomás 5 años, no tanto. Bien, conozcámoslo pues completo. No necesito un nombre, con ser un número más me basta. No necesito aprobaciones, me regocijo en la incorrecta corriente de tu pensamiento que me rechaza. No necesito títulos para nombrar mi condición de factor común con toda esta humanidad de mierda. Necesito un cuerpo que hable,
de mí, de nadie más y de los otros. Necesito libertad que habite en esta carne sin que quede asfixiada en la fuga. Necesito más pelo, más piel, más uñas. Necesito cuernos y trompas, dientes y lenguas, cerebros y esqueletos vivientes que bailen conmigo el son de la desobediencia, si es así como esta puta farsa ha decidido nombrarle. Llámenme animal, que yo así me reconozco. Llámenme mierda, que yo vivo enamorada del olor de la mía. Llámenme puta, porque no hay nada más bello que ser puta por elección y no por obligación del hambre. Llámame mala ciudadana, que yo me enorgullezco. Llámeme ignorante, ciega, egoísta, que la caridad a mí me parece la peor mierda del mundo. Prefiero vivir en el afán de desintegrar las líneas que en la aberración de ser un punto más de esa secuencia podrida que traza un universo enfermo. Ya no me interesa instalarme en el estante de mujer clandestina, tampoco en el de macho imitador con 2 agujeros de culo. Prefiero saberme odiada porque el amor ya pasó de moda. Y este cabal, sí, este es, no sé, como que estaba yo muy rabiosa cuando escribí este poema. Toda la energía. Estaba brava. Bueno, sí puede descargue, ¿verdad? Y eso, y bueno, tal vez voy a ir. Pero cabal. Ese poema se pudo llamar Parqueo entonces. ¿Por qué? Parqueo exclusivo, porque aquí es para descargas. Sí, cabal, para descargas. Sí, este cabal que se publicó en del Montessori, también igual es como del 2011 también. Bueno, no, tal vez un poco después. Me rompo en pedazos, en un sueño me fragmento, me descompongo en migajas de nada que forman un todo inconcluso. Transito en puntos de encuentro que me llevan a caminos ya vividos, a agruras ya saboreadas por las que las lenguas procrearon recuerdos. Sobresalto unificando mis chayes, formando de nuevo vidrio esqueleto que me compone, me materializa. De regreso en las formas, la inmensidad parece una utopía, el cuerpo una farsa y la libertad amorfa. Ese poema me gusta. Vayamos a dos nuevos, porque ahí ya nos vamos a ir también. Sí, ya vamos cerrando la onda. 2 de los más recientes. Sí, cabal. Bueno, no son tan recientes, pero sí. Más o menos. Sí, más o menos. Ok. Cabal, sí. La pornografía ahí tan presente, mira vos, pero está bueno. Dale. Tiene una dedicación especial para una dominatriz o una psicoanalista. Hipersexualidad. Tú esperabas de mí una squirt veloz a presión pornográfica, una carne enfurecida y lujuriosa, pero me encontraste narrándome a la orilla de la cama en un motel con el clítoris deshecho en mi pene imaginario. Hipersexualidad. Yo esperaba de mí un orgasmo rabioso, pero obtuvimos palabras y voces y cuerpos y más cuerpos y más cuerpos y más cuerpos. Y tal vez vamos a cerrar con este. ¿Va? ¿Te parece? De acuerdo, me parece. Ok. Me he levantado hoy arrastrando por la casa este genital gigante, tan desprovisto de sentido. Una masturbación en clave reiki, cerrar los ojos intentando la desconfiguración o abrirlos excesivamente para que colapse de una vez por todas esta máquina genérica atorada de pornografía. Encendí la televisión como buscando el recuerdo de mi madre en los genitales de mis ojos, pero encontré la historia de mi especie surcando esta memoria que quizá nos pertenece. Sabes, Numa, este programa ha tenido un sabor muy diferente a todos los que he hecho. Empezando porque el amigo que nos atendió hoy nos trajo café sin azúcar. Es que yo lo tomo sin azúcar. Bueno, y a mí me tortura tomándolo sin azúcar, mira. Totalmente amargo. Pero, y la poesía tuya, que es muy diferente también. A mí me encanta la poesía cuando se sale de lo común. Me fascina. Así que yo estoy súper complacido contigo y porque eres abierta también, hablas sin limitaciones y todo.
Súper, un gran aporte para el programa, para Letras en Directo, sí, un premio. Un súper gusto, y de verdad también a toda la bandita ahí que nos estuvo sintonizando, pues gracias por estar ahí y sigan pendientes de todas las actividades del canal de Letras en Directo, y también sigan en las redes estos proyectos editoriales que les comento porque están muy buenos, así que eso. Y sigamos a Numa también. Ah, pues sí, también, ¿verdad? por ahí va a salir algo. Por ahí nos encontramos más adelante. Ok, chao.